por qué no te escucho. Dale. Vuelve a entrar, mira los ajustes cuando lo entraste, déjame ver. Aquí entró Sipo Cuba, Sipo Cuba. Mira, yo es primera vez que hablo contigo, protestón. Evidentemente tú no eres, no se podría decir que tú eres seguidor de la Revolución Cubana, que no apoyas a la Revolución Cubana, que no apoyas al sistema que por voluntad del pueblo y producto de una revolución total y radical está hoy en Cuba. Tienes Por toda la razón. la voluntad del pueblo cubano. Negar que esa revolución está ahí, lo pueden negar. Tiene su derecho. No, pero parece que no nos entendemos. Yo jamás le he negado, ellos están ahí, ellos son gobierno, No, yo nunca le he yo no negado. estoy diciendo, permiso, yo no estoy diciendo que usted lo niegue, yo estoy hablando en sentido general. Okay, Los que han entrado, que me han precedido, niegan un hecho real de que esa revolución está en el poder porque el pueblo quiere. Porque ningún Mira, cubano. ahí podemos entrar en un. No creo que sea tan así como tú dices, porque si no le dan opciones a que haya otras personas, a que puedan presentar una candidatura o una oportunidad, no creo que es la voluntad exacta del pueblo. Usted se equivoca porque uno de los que trató de participar fue Eliezer, que cuando aquel entonces estaba en Cuba, pero recibía 50 CUC a través de la USAID, canalizando ese dinero a través de otra tercera persona. Y en este caso no se está hablando de una disidencia que tenga una forma diferente de pensar o tenga propuestas diferentes de pensar en un sistema que no es perfecto, pero es perfectible porque es el socialismo. Y fíjense si es así que estamos viendo la hecatombe que está pasando con el capitalismo a nivel global y mundial. Y el país de nuestro país, nuestra Cuba socialista y solidaria, ha enviado allí a esa superpotencia lo mejor que tiene, no tropas, sus médicos. No puede hablarse de una democracia. Habla. No se puede hablar de una democracia representativa si no hay su antítesis, en este caso, una disidencia. Pero esa disidencia en Cuba, que es una plaza sitiada, y negar eso es negar lo que 189 países dicen en las Naciones Unidas, que dicho sea de paso, los Estados Unidos le importa un bledo la opinión de la comunidad internacional y viola flagrantemente todas las leyes internacionales cuando se vota en contra del bloqueo. No se puede negar de que existe una disidencia. Sí existe una disidencia y el cubano que vaya a Cuba sabe que hay personas en Cuba que se proyectan y hablan y protestan con lo que está mal hecho, que se camufla sobre y por el criminal bloqueo que este país o aquel otro le tiene puesto a nuestra patria Cuba. Negar eso para mí es un acto total de indecencia. Un país que no deja que en Cuba entre en medicina para atender a los niños con cáncer. Y usted es padre. Un país que ha puesto bomba en círculos infantiles a través de sus mercenarios que radican en Miami. Y usted es padre. Un país que todos persigue hasta más mínimo, cualquier tipo de transacción para que no entre en Cuba desde la leche, el arroz. ¿Me dejas hablar un momentico? ¿Me dejas interrumpirte un momentico? Sí, cómo no, Mira, adelante. Yo hay cosas que no me gusta de ese sistema y todo el que está aquí lo sabe. Pero sí te puedo decir que yo, por lo menos yo, estoy en contra del embargo. Siempre he estado en contra del embargo. Nunca he estado a favor del embargo. Porque el embargo quien lo sufre es mi mamá. Porque yo lo sufrí.
Lo sabemos. Y desde que aprendí, o sea, en otro momento no lo entendía así, pero desde que entendí cuál es la causa del problema, que es el embargo. Por eso yo estoy con mi pueblo, porque pienso que el pueblo pudiera estar mucho mejor. No, entiendo que ese sistema no es tampoco tan malo como lo pinta. Me gustaría que cambiara en ciertos aspectos y en muchos aspectos, pero lo fundamental para el cambio que yo quisiera en Cuba, lo primero que tenemos que hacer es pedir por el levantamiento del embargo. Creo que el levantamiento del embargo es el culpable de todas las justificaciones, de los fracasos, de los éxitos, de todo que tiene ese sistema. Tú sabes, yo no soy partidario de personas, ni siento de que una persona es la única persona que puede hacer el mejor para el mundo. No. Yo siento que nosotros como pueblo, nosotros como cubanos, podemos hacer muchísimas cosas buenas, podemos mejorar el país y no tiene que ser solamente o el Partido Comunista o algo de eso. No, hay muchísima gente buena en Cuba que tampoco quieren anexión con Estados Unidos, ni quieren que Estados Unidos los mantenga, ni nada por el estilo, pero que tienen en algunos aspectos una posición diferente en contra de cosas que están pasando en el país. Y yo soy uno de ellos. Hay cosas que no me gustan y creo que hay otros cubanos que también lo pudieran hacer muy bien también. No solamente los que están ahora mismo en el poder. Pero lo que sí me gustaría era que se sintetizara, no porque lo que tú estás diciendo, sino que tengo a mi papá ahí y quiero que mi papá hable, ¿entiendes? Y gracias y espero que siga viniendo. Sí, termine, no hay problema ninguno. Bueno, yo solamente te quiero dar unos elementos por si quieres abundar más en tu cultura política, Sí, que son los siguientes. Cuando vayas a hablar de Cuba o se refieren a Cuba, Cuba es una plaza sitiada. No por repetitivo, deja de ser un hecho, una verdad. Esa plaza sitiada hay que leer el memorando de John Mallory, se escribe Mallory, subsecretario de Estado, que le entregó el plan que empezó desde 1960 para bloquear a Cuba. Negar eso es un hecho histórico. Todavía Cuba no había intervenido, todavía Cuba no había tomado las acciones que tuvo que tomar en su momento histórico. Si no leen eso, si no entienden eso, no van a entender nunca. Y parece mentira que seamos cubanos, porque la historia está ahí. Cuba es una plaza sitiada y Cuba jamás va a responder a presión, ni se va a sentar ni arrodillar ante los Estados Unidos. Y eso es lo que más le molesta a los Estados Unidos. Y eso más es lo que más le molesta a los cubanos que están frustrados, que se van de Cuba pensando de que van a llegar a la panacea, y cuando llegan a los Estados Unidos se dan cuenta, si no caen en los estados donde dominan los pensamientos como Trump, que son pensamientos fascistas, son pensamientos yo no encuentro adjetivo para definir el pensamiento que predomina en el presidente de la democracia, que se autodetermina democracia mundial, negando la historia de los Estados Unidos porque no conocen ni el país en el que vive, en el que el voto popular no cuenta, se llama plutocracia. Solamente los multimillonarios pueden tener acceso a esa plutocracia porque son los que pueden pagar las multimillonarias candidaturas para la presidencia. Siempre teniendo en cuenta que inclusive con eso, ganando el voto popular, pierdes, porque no importa, porque desde los padres fundadores, cuando leen la Constitución, que no se la han leído y no la han estudiado, está diseñado para que el pueblo jamás tenga el poder. Por eso se crearon los colegios electorales. Pero mira, eso es un poco traído. Si tú miras bien lo que es la Constitución, y la parte esa es un balance. Es un balance. Por suerte es un balance. Si no, viviéramos en una dictadura hace muchísimo rato en este país. Es un balance. En lo que es el voto electoral es un balance por el voto popular. Porque todos sabemos que el voto popular es muy fácil de manipular. Todos lo sabemos. Y el que piense que es mentira, ese está más jodido que yo todavía. Tú sabes, entonces el voto popular, el que piense que el voto popular no es fácil de manipular, está muy jodido. Y hicieron un balance. Entonces usted piensa de que es correcto que un país que se autodetermina demócrata
y que invade a otros países, inclusive porque supuestamente no hay libertad de expresión o no hay democracia. No. Siempre y cuando Me saltaste de una cosa para la otra. Yo te estoy hablando de la forma que se hizo la parte electoral en los Estados Unidos. No me hable a mí de invasión. Yo no quiero eso está en la invasión. Constitución. Sí, no. Mira, no hay ningún país perfecto. No hay ningún país perfecto. Eso no vamos a entrar en ese debate porque es por gusto. Yo te estoy diciendo que en esta convención tuya y mía, que fue un balance. Y un balance, en mi opinión, bien hecho. Que el pueblo norteamericano no haya determinado que Trump, pero por 200 y no sé cuántos años, ha sido una de las pocas constituciones que, gusten o no nos guste, no ha tenido muchos cambios. Todas las constituciones de todos los demás países han tenido cientos de cambios, muchos cambios, hasta la constitución nuestra, hasta la nuestra, y en la revolución, y hasta en la revolución ha tenido cambios. Eso es dialéctico, pero es que eso es dialéctico. Eso es dialéctico. Pero si tú te pones a mirar, permíteme cuando entro. Papi, dame mucho sí, yo me callo para que hable, para que hable me gusta intercambiar contigo, con mi papá intercambio todos los días. No, pero yo le pregunto, entonces usted ve bien, asumo que usted ve bien que Donald Trump sea el presidente de los Estados Unidos cuando perdió por 3 millones de votos populares contra Hillary. Yo no veo bien eso. Yo lo que veo bien es que la Constitución norteamericana permite lo que se hizo. Yo no sé en qué parte del mundo, yo no sé en qué parte del mundo usted vive. Yo no sé en qué parte del mundo usted vive. Pero lo que vivimos en Estados Unidos, gusten o no nos guste. A mí no me gusta Trump. Yo soy anti-Trump desde antes que Trump naciera. ¿Entiendes? Quiero ir dejando claro puntos. A lo mejor no me vas conociendo mucho, pero quiero poner estos puntos ahora mismo. ¿Entiendes? Yo soy anti-Trump, de siempre. Quiero decirte, esa es la Constitución de los Estados Unidos. El pueblo norteamericano lo admite así. Y el pueblo norteamericano, como mismo tú me dices que el pueblo norteamericano cubano mayoritariamente apoya al gobierno que a ti te gusta, el pueblo norteamericano mayoritariamente apoya la Constitución de los Estados Unidos. Y esas son las reglas de juego que han jugado por casi 300 años. Y usted sabe cómo funcionan los colegios electorales. O sea, usted ve bien que Al Gore haya perdido con W. Bush por la misma situación. Es que en primer lugar, W. Bush perdió con Al Gore, no tiene nada que ver por los votos electorales. W. Bush perdió por culpa de los problemas que hubieron en las elecciones aquí en el sur de la Florida, mayoritariamente en Miami, en el condado Miami-Dade, no tuvo nada que ver con el voto electoral. No tiene nada que ver con el voto electoral. Sino que hubo un problema. ¿Qué tiempo llevo aquí? Casi más de 15 años. Más de 15 años. Usted sabe, me podría decir qué es lo que usted interpreta por colegios electorales. Los colegios electorales. Pero cuando hablo. Papi, desespera, no te preocupes, tú tienes algo que hacer. Porque es que se están metiendo en algunas cosas y estamos tocando el problema de Cuba y me gustaría hacer, porque todo tiene que ver un contexto histórico como habla él. Es verdad, señor, pero el problema es que hay que hablar más del país. Vamos a ir a un contexto histórico de Cuba. Hay que hablar más del... Porque tú estás hablando de Donald Trump o puedes hablar de George Bush y yo no sé la edad que tú tienes. Yo te voy a hablar con la edad que yo tengo, 71 años. No es que leí la historia, sino he sido parte de la historia de Cuba. Y como parte de la historia de Cuba, me gustaría ubicarte en algunas situaciones. Porque no es Trump en Estados Unidos, no es la política ni del presidente Trump, ni de George Bush, ni es como dicen que los demócratas resuelven los problemas de los republicanos y los republicanos son los que crean los problemas en la política exterior. La política de Estados Unidos está definida como una política gubernamental. No es ni un partido ni es otro, es el Estado y es el llamado gobierno oculto de los Estados Unidos, que son los hombres del poder. No sé si me escucharon. Sí, perfecto, te escuchamos. Lo que estaba dejando lo que el señor respondiera, porque ya yo estoy cansado de hablar aquí, todo el mundo me conoce. No sé si me explico. No, entonces, sí, yo cuando vienes y hablas del bloqueo, que es desde el año 1960, es correcto. Los Estados Unidos le quisieron crear a Cuba, respondiéndole un poco al señor ese agresivo que estuvo anteriormente, fue una asfixia económica. ¿Cuál fue la asfixia económica? Te suspendieron la cuota azucarera y te quitaron la cuota petrolera. Es decir, ¿y por qué suspendieron la cuota petrolera? De Estados Unidos es Cuba por la situación geográfica, que son 90 millas. ¿Y por qué suspendieron la cuota? Cuba no tenía nada. Todo venía diario de Estados Unidos. Al él hacerme esto, ¿qué se crea? Cuba una asfixia.
Ustedes no lo conocen, en los años 60 fueron los años más duros que hubo en Cuba. Allí no había ni comida y gracias a la ayuda de la Unión Soviética, Cuba pudo subsistir y por eso fue el proceso de lealtad que pudo existir entre Cuba y Estados Unidos. Eso, como dicen algunos, que Cuba vivió de Rusia. No, entre Cuba y la Unión Soviética. A Rusia le interesaba Cuba porque ellos tenían lo que era la cortina roja y Cuba fue la posibilidad de penetrar ellos en América y un poco actualizar su tecnología, que era simplemente para resolver su problema interno. Porque si ustedes llegan a ver los camiones rusos que llegaron en el año 90 y eso, eran copias de los camiones Chevrolet que habían en Cuba en el año 59. Ellos tenían una tecnología propia para su economía interna. Pero ahora, yendo aquí a las cuestiones. El bloqueo, ellos lo hicieron como eso. ¿Y para qué lo hicieron? Para asfixiar a Cuba, para doblegar a Cuba. Cuba no doblegó. Pero que sí estuvieron viendo que es un interés tanto de Cuba como los Estados Unidos, esta política, ¿cómo decirte?, soaz y de mantenerse uno. Te voy a poner un ejemplo que lo dije en Cuba hace, mira, en el año 88 o me antes, en el año 80 y pico, en los 20 aniversarios de la muerte de Chile. Te voy a decir así, yo trabajaba en la máxima dirección ideológica en el país. No, porque ha pasado de varios temas y yo quisiera responder, pero no me ha dejado conversar. Bueno, no, adelante, adelante. Muchísimas gracias. Mire, usted tocó varios temas y por favor, si yo me paso alguno, hágamelo saber. Usted habló primero de... ¿Me podría decir cuál fue el primer tema que tocó, por favor? Que todo tiene que ver en un contexto político y que la política exterior de Estados Unidos no está basada en un presidente ni en un partido, ni demócrata ni de republicano, sino es la política exterior de ellos, del gobierno de Estados Unidos. Como toda superpotencia y como toda en los Estados Unidos, ahí concuerdo completamente con usted, lo que mandan son los que están en el poder, los dueños del capital. Esos son los que mandan en los Estados Unidos. Esa mano invisible que no se ve y que quita, pone, y si hay que asesinar al presidente, se asesinan al presidente y no pasa nada. Ahí estoy de acuerdo con usted. ¿Cuál fue el segundo punto que tocó, señor? El bloqueo a partir de la asfixia económica que hizo los Estados Unidos a Cuba, y Cuba tuvo que venir a la nacionalización de las empresas americanas. Pero en segunda, el otro día yo escuchaba a Eliezer, y disculpa que ahora te me vaya y te diga que si Fidel socialista, no. Quien obligó a Cuba a poner el carácter socialista de la revolución cubana fue los ataques del 16 de abril en el año 1961, cuando antes previo a Girón existió el ataque aéreo, y cuando mataron a toda esa gente, Fidel en el entierro allí en 12 y 23 en la esquina de socialismo fue donde declaró el carácter socialista de la revolución cubana. Pero anteriormente Cuba no tenía ninguna proyección. Quien llevó y quien atornilló toda esa situación es las formas agresivas de los Estados Unidos, que la siguen haciendo, porque ellos piensan que, discúlpame que te me vaya, ellos piensan que con el dinero, y como mismo se dice, que la política de Cuba exterior es manida, igual manida es la política exterior de Estados Unidos, porque la misma receta que aplicaron en Cuba la están aplicando en Venezuela, y te hablo en Venezuela con conocimiento de causa, porque estoy viviendo aquí en Venezuela. No, primeramente, yo sé que usted vive en Venezuela. ¿Cómo? Mire, que yo sé que usted vive en Venezuela. Mire, en esa parte del bloqueo. Dime tú, para entrar en confianza. Ese de ustedes nos pone una distancia. No, somos cubanos, todos nos tratamos igual. ¿Cómo se llama? ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Jorge. Jorge, un placer, Jorge. Mire, señor Jorge, como usted dijo. No sé cómo tú te llamas, tú te pones maestranza. ¿Será porque tú eres maestro? No soy maestro, soy aprendiz de todo. Pero bueno, ¿cuál es tu nombre? Yo te di el mío. Yo me llamo Martiano Sánchez. ¿Cómo? Martiano Sánchez. Coño, bonito nombre. Con el apellido del apóstol de Cuba. Mire, esta cuestión del bloqueo que usted está tocando muy bien,
hay que poner en contexto, como usted dice, que tiene toda la razón, que primero que todo el bloqueo es una violación de las leyes internacionales y más en tiempo de paz, ni en tiempo de guerra es aceptado. Segundo, el bloqueo, en lo que yo le dije a su hijo del memorando de John Mallory, que era el subsecretario de Estado para el hemisferio occidental en aquel entonces, dice, y si memoria no me falla, tengo un montón de documentos acá, pero bueno, dice de que no se puede asfixiar al gobierno de Cuba porque a través de las personas del voto popular, porque en aquel entonces tenía más de un 82, 85, está por ahí, no recuerdo exactamente, de apoyo popular por todas las medidas revolucionarias que se tomaron. Una de las tantas es llevarle la luz de leer y escribir a aquellos que la tacita de oro que vendan. Están en 1958 el censo, hay que leer eso para que uno se dé cuenta. De hecho, sea de paso, censo que hizo Fulgencio Batista, cómo era Cuba. Por eso se hizo una revolución. Mira, dicho sea de paso, me gustaría verte la cara porque te oculta, cambias tu nombre y no ves tu cara, me gustaría, pero en segunda te voy a decir algo, que estás hablando del pan de la enseñanza. Yo tuve la posibilidad de ser uno de los que llevó el pan de la enseñanza porque pertenecí a la brigada alfabetizadora Conrado Benítez. Y entonces, estuve por eso, a kilómetro y medio donde mataron al primer mártir de la alfabetización que se llamó Manuel Ascunce Domenech en el Escambray. Ahora imagínese usted que por Cuba... Y a este negrito que está aquí, en su casa donde estaba alfabetizando, sí, le pusieron un alambre de púa y le dijeron, a ese lo vamos a ahorcar. Y yo tenía 11 años cuando aquello. Entonces, maestro, el único delito que estaba cometiendo la revolución triunfante cubana era llevar a leer y a escribir a aquellos olvidados del monte. ¿Y qué es lo que hacía el país democrático, el país que quiere la libertad para Cuba, financiando a todos los que están, ¿cómo se dice? Los disidentes, como le dicen por ahí? ¿Qué hacían ellos? Viraron la espalda. ¿Qué hacían ellos? Viraron la cara. Y lo único que estaba haciendo el gobierno revolucionario cubano era llevando la luz de la enseñanza. El pan de la enseñanza. Somos la brigada Conrado Benítez. Somos la vanguardia de la revolución. Por valles y montañas llevamos una meta, llevar a toda Cuba la alfabetización. Ese era el himno de la brigada Conrado Benítez. No. Te la puedo cantar bien, porque a mí el Alzheimer, el alemán ese lo tengo bien lejos. Bien, bien. No, se ve que usted está muy bien. Se ve que usted está muy bien. Yo no soy comunista. Yo soy comunista, por eso es que no digo gracias a Dios. Entonces, hay que poner en contexto eso. También hay que poner en contexto que Cuba nacionaliza. Hay una ley de la famosa vilipendiada Constitución del 40, que el comandante en jefe Fidel Castro aplicó ante la negación. Y si usted vivió esos periodos, no me va a dejar mentir, porque aparte yo trato de no mentir ni violar principios éticos, porque eso está en el concepto de revolución del comandante en jefe. Entonces, no me va a dejar mentir si usted, Cuba, como eso estaba en la ley de 1940, después protestó, si te interesa, porque yo quiero que tú leas, quisiera pedirte de favor que tú leyeras varias cosas, porque hace rato que yo te estoy observando y te estamos mirando, entonces me doy cuenta que algunas veces es tu opinión, pero tu opinión carece de un argumento del momento histórico que le tocó vivir a Cuba. Y cada persona y cada país es dueño del momento histórico y de las situaciones históricas y el entorno histórico. Déjame interrumpirte un momentico. Hermano. Espérate, para decirte. Yo te quiero decirte algo. Yo estoy consciente del momento histórico, si es lo que siempre le digo a la gente. Espérate un momentito. Permite un momentito que se me va la idea, perdón. Dale. Mira. Cuando por esa ley de la Constitución del 40, el Estado cubano tenía la posibilidad de, si el gobierno, porque mira cómo era el negocio del petróleo con el gobierno norteamericano, para que todo el mundo sepa y no se engañen, porque después tú puedes tomar la posición política que tú quieras,
pero en base a la verdad histórica, a la verdad histórica. Y la historia es esta, no porque la diga yo. Así fue y su papá no me va a dejar mentir. El gobierno norteamericano tenía este negocio con Cuba. Traía de sus bases o de sus plataformas petroleras alrededor del mundo el petróleo a refinar a Cuba en las refinerías que tenía en Cuba, que las habían hecho ellos. Cuba por eso tenía que pagarle. Y después vendían esa misma petróleo refinado y sus productos a Cuba. Entonces Fidel dijo, no, aguanta un momento, eso no es así. Sacó la ley de 1940, no me acuerdo el artículo ahora exacto para decírtelo, para que lo vayas a buscar. Te prometo que lo voy a buscar y te lo voy a postear por ahí. Si lo lees, vas a ganar más en cultura política. Bueno, sí, a mí me encanta eso de verdad. Oye, y le puso lo que hizo Fidel fue ponerle y decir, yo como país soberano tengo el derecho que tiene todo el mundo. Si tú me vas a vender a mí el petróleo así con todo esto, porque lo que estaba era robándole a Cuba, pero como aquello era un despotre, todo despotricado, todo el mundo robaba. Acuérdate de tiburón se baña pero salpica. Entonces, lo que hizo Fidel fue decirle a los americanos, mira, si no me mando un presidente cubano que se llamó José Miguel Gómez, que es el que tiene el monumento ahí en la calle 29. Tiburón se baña pero salpica, y fue el mayor funeral que se le pudo hacer a un presidente de Cuba. Correcto. Entonces, pero lo que tú estás hablando ahí fue lo que luchó Jesús Menéndez con lo fue el llamado diferencial azucarero. Correcto. Entonces, fue por eso el día que lo mataron, él iba a una reunión en Manzanillo a hablar sobre esa situación de lo que era el llamado diferencial azucarero. Es que a la medida que me subieran los productos que compraba Cuba, así mismo se iba a subir el precio del azúcar. Entonces, las empresas multinacionales. Una cosa, te quiero decir algo que tú quieres guiar a Jorge, mi hijo, y te voy a decir algo muy claro. Jorgito es muy propio y como él le dijo al Señor, él es muy auténtico y él es muy él. Yo estaba en la máxima dirección del gobierno cuando Jorgito se metió en su actividad contrarrevolucionaria. Y si algo nosotros él no ha hablado nunca, es el concepto democrático. En Cuba, las familias se dividían por problemas ideológicos. Yo estaba en la máxima dirección de la Revolución Cubana y era uno de los jefes en el departamento ideológico del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. Y Jorgito tuvo la actividad enemiga como la pudo tener. Y yo y yo lo respeté. No, sí. Y siempre fue mi mejor amigo. Y yo tengo un tío político que él trabajó en la NASA y él vivió orgulloso de que él fue el que hizo el roque que metieron en la casa de Gaddafi cuando mataron la hija. Y cuando él iba a Cuba, yo era incapaz de hablar de política, porque cuando tú estás convencido de lo que tú eres, tú tienes que respetar. Y eso se llama democracia, respetar la diferencia y encontrarse en los puntos comunes que nos tenemos. Tu buen sentido lo veo, lo entiendo, pero te estoy hablando, yo como padre de él, respeto. Y por eso él es tan contestatario, y por eso él no se llama ni de un partido ni del otro, él se dice protestón, porque protestó aquí, siendo menor de edad. Entonces, gracias por esa. Nosotros lo traemos en los genes, desde por esa, padre. Gracias por yo esa. Yo recuerdo que en aquel momento yo le decía, no permita, mi padre, estando allí en Villamarista, en el cuartico ese de 3x3, que todo te lo graban, él te decía, usted tiene que tener principio, usted no tiene que delatar a nadie. Y yo le decía, no permitas que te vuelvan loco, haz ejercicio. Pero es que él era un muchachito jovencito. ¿Por qué? Porque Villamarista hay que estarlo y hay que vivirlo para saber lo que es Villamarista, no lo que hablan la gente por ahí. Bueno, gracias por esa anécdota que me acaba de hacer. Porque te digo, él es mi hijo y yo respeto hasta más. Yo llegué a decirle un mensaje de algunos amigos míos y me dijo, tranquilo, Pipo, yo salgo de este país por la escalerilla de un avión. Eso no se me olvida nunca. Jorgito siempre ha tenido era muy joven, definido. Era muy joven y siempre ha sido muy rebelde su hijo. Mire, lo que le estaba diciendo yo para terminar esto, todo esto que estaba conversando, también hay que añadirle en el contexto histórico que empezaron a boicotear y a no entregarle a Cuba
lo que ya se había pactado, porque había un contrato que ya se había pactado con Cuba. El comandante en jefe dijo, ok, bueno, dame en ese petróleo. Las Shell, Fidel Castro, Fidel Castro, porque yo veo que dice comandante en jefe. Él dejó de ser mi comandante en jefe hace muchos años. Primeramente él eso. Bueno, para pero usted Fidel dejó de Castro, ser el comandante en jefe, para mí una no. Figura política en un momento determinado. Para mí, escúcheme, para usted habrá dejado de ser el comandante en jefe, para mí no. Para mí está más presente que nunca y yo primero muerto que desleal y traidor. Yo, mire, entonces hay que poner en contexto pero eso. Espérate, empezaron que porque tú tengas un... ¿Quieres que te diga por qué yo lo contextualicé? Porque Fidel en un momento, y te voy a decir, yo tuve la posibilidad de trabajar muy cerca de él, y él dijo que cuando llegara un momento de su vida, él iba a dejar de dirigir y iba a escribir sus memorias. Y yo pensé que el momento que Fidel iba a dejar de la dirección política y escribiría sus memorias fue cuando Fidel se cayó y se fracturó la rótula, y después lo vi tan pequeñito que vio contar, porque ni el poder lo soltó en ese momento, que fue capaz de decir, yo le dirigí la operación a mis médicos para que hicieran esto y lo otro. Eso es el sentido del hombre que abraza el poder, porque el poder enajena. Y como yo desde los 11 años, para que tú lo sepas, y de mi familia no, porque yo estudié en la Salle del Vedado, yo no era de casa cualquiera, donde mismo estudiaba el hijo de Fulgencio Batista, siendo mi padre comunista. ¿Me estás entendiendo? Pero yo estudié en esa escuela porque mi padre decía que ahí se daba muy buena educación. Y es lo que siempre he tenido, muy buena educación. Y si Jorgito es rebelde, yo también lo fui, porque yo con edad de 11 años, para ir a alfabetizar había que tener 18. Lo que pasa es que ya yo tenía 6º grado. Y por eso yo me puse en rebeldía en mi casa y no comí, y contacté, que vivía en Los Altos de mi casa, el vicecoordinador de lo que era la brigada, ¿cómo se llama esto? Conrado Benítez. Y el Día de las Madres, el propio Día de las Madres, yo llegué a Varadero para incluirme en la brigada alfabetizadora Conrado Benítez. Y llegué el día 22 de diciembre, cuando pasamos frente a la tribuna, diciendo, Fidel, dinos qué otra cosa tenemos que hacer. Y él nos dijo, a estudiar. Eso te lo puedo decir yo, porque yo tengo valores y yo sigo ideas, no hombres. Y Fidel es un hombre en el inmenso caudal de ideas. Ahí tiene toda la razón. Esa padre está violenta, eso es lo que me gusta a mí. Sí, es que tiene la razón tu papá. Mira, pero para terminarte esto, porque si no más nunca, gracias por su intervención. Por eso hay una máxima que dice, los hombres mueren, las ideas siempre viven. Y por eso también él decía, los hombres mueren, el partido es inmortal. Pero te voy a una máxima martiana que dice, más vale trincheras de ideas que trincheras de piedra. Y todo lo que se tiene que sustentar es un hombre es en sus ideas para poder tener la solidez de la piedra. Y también que una idea desde el fondo de una caverna es más fuerte que un ejército. Yo no soy Sancho Panza para estar en el refraneo, ¿me entiendes? Lo que sí te contextualizo de acuerdo a la cuestión. Pero déjeme terminar con lo que quiero contextualizar para que las personas, porque yo sí sé que muchas personas jóvenes no conocen esto. Y no conocen, y entonces los medios de desinformación masiva a servicio de una potencia enemiga. Por eso porque esto se enlaza con lo demás, empezaron a hacerle sabotaje a no cumplir los acuerdos. Querían simplemente parar el país, porque el país sin petróleo no se movía, para empezar a crear ya las situaciones hostiles para crear en el pueblo cubano, en el cubano de a pie, en el diario, de esa revolución triunfante, la insatisfacción, por ende, que se volcaran a la calle y derrocar el gobierno revolucionario. ¿Qué es lo que hizo el comandante en jefe? Sencillo, salió por el mundo a buscar quién le vendía petróleo. ¿Y saben qué? Bajo las presiones desde aquel entonces de los Estados Unidos, ningún país le quiso vender petróleo a Cuba. Y había dos disyuntivas: o procesábamos el petróleo ruso o se paraba el país. Todo el país se paraba. Bueno, lo que hizo el comandante jefe, lo más sabio, obvio, aceptó el precio muy bueno, dicho sea de paso, que le ofrecían los soviéticos, y empezó a hacer el crudo y a refinar el crudo en nuestra patria. Esa historia
no la cuenta ningún medio de desinformación Mira, masiva. disculpa, Esa disculpa, historia no la cuentan ni hablan de eso. Martiano, Habla, papi, habla. aló. Sí, dígame. Fidel no recorrió ninguna parte del mundo. Los soviéticos fueron los que vinieron a brindar su ayuda, y no solo a petróleo, en comida y en todo, porque date cuenta que toda nuestra industria era americana. Y ellos, mira, te voy a decir una cosa, te voy a hablar porque yo soy fundador de la corporación Cimex, y Cimex se crea para romper el bloqueo, porque nosotros estábamos bloqueados. Te voy a poner una anécdota. ¿Usted trabajó cuando estaba ¿En qué edad ahí usted todavía? tiene, maestranza? Bueno, ¿Perdón? ¿Usted trabajó cuando estaba Eduardo Bencomo Zurdo, de jefe de la corporación CIME? ¿Cuál ven como el negro? No, no es negro. ¿Cuál ven como el negro? ¿Qué? Dice que no el negro. Porque allá había dos Bencomo, uno que era el secretario del comité del partido. Pero estoy hablando del presidente de la corporación CIME, Eduardo Bencomo Zurdo. Sí, yo estaba ahí, porque él estaba en Panamá. Siga. No, es que este es más. Yo estaba allí desde, mira, cuando el presidente de la corporación CIMEX era mi jefe, que se llama Carlos Alfonso, como seudónimo, y su nombre es Max Marambio. ¿Lo conoce? Positivo, sí. Y después el que fue presidente que lo sustituyó se llamó José Luis Padrón. ¿Lo conoce? También. Entonces, ¿sabes lo que es la Marina Hemingway? Correcto, sí. ¿Sabes lo que es la Casa del Tabaco en Marina Hemingway? También. La casa número... No se te escuchó, papi, repítelo. No se te escuchó. La casa donde está la Casa del Tabaco, lo que es la casa número 1 del canal número 1 a la entrada a mano izquierda en Marina Hemingway. Sí, le dije que sí. Esa fue mi oficina. Yo trabajaba con Cachita Abrante, Caridad Abrante. Yo fui el primer representante de firmas extranjeras en Cuba y yo tuve que ver con el decreto ley 50, que es la participación de capital foráneo en Cuba. Cuando quieras hablarme de eso, podemos hablar. Felicidades, también podemos hablar. No, te estoy hablando, como me viniste a preguntar si conocía Bencomo, te digo que allí habían dos Bencomo. Eso también es verdad. Y todas las cosas que te digo, porque yo soy un libro abierto en la página del medio. Fíjate que tú me ves mi cara, sabes mi nombre, yo no sé quién tú eres. Mucha gente no le gusta poner su cara, Así debe de ser por ahora, cuando se pueda apostar la cara. Lo importante no es un rostro, lo importante es el mensaje que se lleva. Como yo vengo en ese concepto de esa educación, siempre presento mi cara para ver las personas de frente, porque a lo mejor me estás hablando. Pero si usted sabe ese concepto y esa, entonces no sé. Escúchame, yo la honestidad usted sabe ese que concepto. Yo miro de frente para que todo el mundo escúcheme, vea la forma que estoy hablando. Si usted sabe ese concepto y conoce eso que usted me está diciendo, debe de conocer muchísimas otras cosas más que no vienen ahora aquí a coalición. Sí, es correcto, no vienen a colación, no a colisión. Tú y yo no vamos a chocar, sino a colación. Maestranza. Él no se llama maestranza, se llama así por Cuba. Sí, coño, disculpa, sí, por Cuba. Oye, papi, habla, parece que tiene problema con la comunicación. Habla tú, pon tú ahí lo que tú quieras. No, entonces, no, ya lo que está hablando, pero yo me quisiera salir de eso, porque cuando vamos a toda esa historia, muchos de los jóvenes no se identifican con esto. Pero si hay algo que yo sí quisiera decirle a muchas de las personas de la disidencia, que si alguien estuvo bien claro en muchas de las cosas fue Fidel. ¿Tú sabes por qué? Porque Fidel decía que en Cuba no había, ¿cómo decía?, emigración política, que era migración económica. Y eso se ha podido ir viendo en el devenir del tiempo
cómo piensan estos cubanos y piensan lo que son el exilio histórico. El exilio histórico son uno de los pocos que sí están por un problema político. Los demás, Otaola, Eliezer, que lo he visto ahí, él salió de Cuba por buscando mejora económica, no diferencia política. Lo que pasa es que tienen que cubrirse con una cobija que le permita no verse como mercenario, porque ellos salieron buscando dinero. Y es lo que tú dices a veces. Muchos iban afuera buscando la cadena, el esto, para después ostentar. Y bueno, sí, está bien, es un derecho del ser humano que Cuba lo ve como algo prohibitivo y el ser humano tiene derecho a estar donde mejor se sienta. Y si se siente bien en Estados Unidos, está en Estados Unidos y que piense de la forma que quiere pensar. Eso es un principio también de los derechos humanos que tienen todos los hombres. Por eso yo felicito el canal tuyo y no quiero agotar a las personas porque presentas la diversidad. Como ese mismo señor que yo te puse, vas a volver loco al loco porque ese pareció un loco. Y yo no sé cómo tú vas a hacer una revolución desde afuera. Eso, un día yo quisiera hablar con Eliezer para decirle, Eliezer, ¿en qué película de Disney tú viste eso? De decir que hace revolución desde afuera. La revolución se hace adentro, por lo menos los cubanos. Estamos acostumbrados a que el líder va al frente y según todo lo que son los libros de dirección, dice que el líder tiene que dar el ejemplo. Pero si tú eres como el Capitán Araña o eres como dicen a los curas, haz lo que yo digo y no lo que yo hago, entonces bueno, bienvenido a la politiquería de saber, pero no va a tener éxito en Cuba ni tampoco en Francia, porque los franceses son muy revolucionarios a partir de la revolución de Versalles. ¿Pero qué? Todos los que estuvieron en Versalles estuvieron allí. Mira, no, así, yo dejo que los demás participen y yo escucho cuando quieran me dan la participación. Darle gracias a todos. No, que tú llevas rato que queriendo participar y diciéndome, bueno, yo quiero entrar, ya estás adentro ahí. No, sí, pero bueno, es que imagínate, meter un monólogo no te da, siempre cuando tú tienes otros criterios, ¿no? Eso que hablaba ese hombre que decía de un Paco. Mira, dile, y eso que tú le dijiste es cierto, lo que pasa que a veces, y es lo que no se debe, hay un principio en todas estas cosas que es cuerpo caliente y cabeza fría. Pues cuando tú le dijiste que a lo mejor este era agente de la seguridad, ¿quién más que el hombre Maicinicú que llegó a violar y todas estas agentes de la seguridad? Y este que fue agente de la seguridad cubana, que fue jefe mío, Abel Aidal, que le había regalado un reloj Kissinger y era un agente de la seguridad cubana y trabajaba directamente con el subsecretario de Estado. ¿Quién te puede decir que no? ¿Quién puede decir que no? Que en todas las organizaciones contrarrevolucionarias de Cuba hay personas infiltradas, como también lo tiene la CIA infiltrado en todas las organizaciones por ahí del mundo. Eso es un principio de la inteligencia. No, eso no estoy seguro. Yo estoy consciente de que eso pasa. Se sabe quién es la persona al final de la película. Ah, no, así mismo es. Eso es una sospecha que siempre hay. Aquí cualquiera puede tener un gallo tapado. El gobierno cubano siempre ha infiltrado todo el que le ha dado la gana y lo ha hecho siempre. Y lo ha hecho siempre. Oye, mira, te están mandando felicidades con 10 cañitas, compadre, José. Y aunque tú no lo creas, José Yanquiel Gómez, felicidades para puro. Y aunque tú no lo creas, en el minúsculo grupo con que tú hiciste aquella actividad enemiga, había gente infiltrada, porque tú caíste preso producto de la delación, porque tú no caíste en el primer momento. Cuando tú caíste, producto de la delación. ¿Es correcto o no es correcto? Exactamente, así mismo. No creo que hayan estado infiltrados, sino que no aguantaron el tren. No aguantaron el tren y dijeron quiénes fueron. Como te lo dijo el abogado que tú tuviste para tu defensa, que él te dijo, mira, mijo, la revolución es tan grande que infiltra en todos los movimientos. Y él te dijo, siendo abogado, yo fui el que estuve al frente de movimiento Pitirre en el Alambre, que fue cuando cogieron a todos los delincuentes de Cuba, y era un agente de la seguridad cubana, el abogado que él tuvo, y le enseñó porque era en su mejoría. A lo mejor ese tipo que tú ves que se enervó, que quería, a lo mejor es un agentón de la Argentina, porque de eso se vive, de eso se nutre toda la información. Nadie sabe. Te quiero decir, porque a toda esa gente, mira, a lo mejor Otaola es un instrumento, porque gente así como eso son los que a veces la agarran por comprometimiento. No, yo siempre tienen compromiso.
¿Cómo? Yo siempre lo he dicho. ¿Perdón? Que aquí hay una máxima en el exilio histórico, porque a mí me gusta escuchar a la gente del exilio histórico también. Hay una y de esa gente que de verdad hicieron cosas, gusten o no nos gusten, hicieron cosas. Hay una máxima que ellos tienen. El más escandaloso, téngale mucho cuidado, que ese es un agente de la seguridad del Estado. Porque ellos, como lo vivieron, y cada vez que ellos... Coño, que se acuerden la serie, que se acuerden la serie, que se acuerden la serie, En silencio ha tenido que ser. David, que era el tipo que era contrarrevolucionario, y era la gente de la CIA que tuvo todo. Porque tú creas las personas, tú los creas y los diseñas de acuerdo al escenario que tú quieras trabajarlo. No, y yo te digo, a mí me gusta escucharlos a ellos cuando lo entrevistan. Mira, ¿y el Protestón 2 por dónde está? Aquí está allá abajo, loco, por el Protestón 2 por dónde está. Míralo aquí. Aquí está la familia. Aquí está la familia. Métele un trío ahí. No, me tiene bloqueado. Esta es la directa familiar. Esta es la directa familiar. Luego que la gente se pone bravo. La gente se pone bravo porque Oye, esto no es así. Protestón 2. Oye, saludos. Gracias por la clase de historia. Ahí, caballero, vamos a compartir. Vamos a darle like. Vamos a apoyar. Vamos a donar. Arriba que tú sigas. Vamos. Pero hay una cosa que yo quisiera decir. Hay una cosa que yo quisiera decir y no lo toqué. Y si me permiten un momentico. Mira, yo recuerdo que cuando la reelección de George W. Bush padre, yo dije de que el día que si los americanos quisieran haber acabado